Quienes somos depende de nuestra genética y del entorno, porque el cariño de una madre cambia el ADN de su hijo. Las atenciones recibidas en la infancia implican diferencias en los genes. La experiencia de la infancia puede modificar el cerebro. El cerebro es una máquina tan alucinante que lo raro es ser normal. Los profesionales descubren un tesoro de genes que influyen en la inteligencia de los campos de la psiquiatría, la neurología y la medicina pediátrica. Insiste desde hace tiempo que en la importancia de las experiencias de los primeros años en el desarrollo cognitivo y emocional del niño. Famosos son los casos de orfanatos en los que bebés privados del cariño acaban muriendo inexplicablemente a pesar de tener satisfechas todas sus necesidades vitales básicas. Todas menos el amor. Nadie les acariciaba ni les hablaba. Un nuevo estudio incide en cómo esos primeros cuidados pueden cambiar cómo somos de una manera insospechada. Según han comprobado investigadores en un experimento con ratones, las atenciones que una madre procure a su hijo pueden cambiar incluso el ADN. Nos enseñan que nuestro ADN es algo estable e inmutable, lo que nos hace ser lo que somos, pero en realidad es mucho más dinámico, afirman profesores del laboratorio de genética. Resulta que hay genes en nuestras células que son capaces de copiarse y moverse, lo que significa que de alguna manera nuestro ADN sí que cambia. Durante al menos una década, los científicos han sabido que la mayoría de las células en el cerebro de los mamíferos experimentan cambios en su ADN que hacen que cada neurona, por ejemplo, sea ligeramente diferente de su vecina. Algunos de estos cambios son causados por genes saltarines o transposones que se mueven de un punto del genoma al otro. En el 2005, el laboratorio de Yates descubrió que un gen saltarín llamado L1, que ya se sabía que se copiaba y se pegaba en nuevos lugares en el genoma, podía saltar en el desarrollo de las células neuronales. El equipo había planteado la hipótesis de que tales cambios crean una diversidad que podía ser útil entre las neuronas, una especie de ajuste fino, pero también podían contribuir a determinadas afecciones neuropsiquiátricas. Si bien es sabido que las células pueden adquirir cambios en su ADN, se ha especulado con que tal vez no sea un proceso aleatorio. Tal vez haya factores en el cerebro o en el entorno que provoquen cambios con mayor o menor frecuencia. Los investigadores, para averiguarlo, comenzaron observando las variaciones naturales en el cuidado materno entre los ratones y sus crías. Después observaron el ADN del hipocampo de la descendencia, una región del cerebro que está involucrada en la emoción y la memoria. El equipo descubrió una correlación entre el cuidado materno y el número de copias L1. Los ratones, con madres amorosas, tenían menos copias del gen L1 saltarín, y los que tenían madres negligentes tenían más copias y por lo tanto más diversidad genética en sus cerebros. Para asegurarse de que la diferencia no era una coincidencia, el equipo llevó a cabo una serie de experimentos de control. Finalmente, cambiaron a la descendencia de modo que los ratones nacidos de madres negligentes fueran criados por madres atentas y viceversa. Los resultados iniciales de la correlación entre los números de gen L1 y el estilo de maternidad se mantuvieron. Los ratones nacidos de madres negligentes pero criados por madres atentas tenían menos copias de L1 que los ratones nacidos de madres atentas pero criados por negligentes. Es decir, que el modelo de crianza es clave. Más estresados. Los investigadores plantearon la hipótesis de que los descendientes cuyas madres eran negligentes estaban más estresados y que de alguna manera
esto estaba causando que los genes se copiaran y se movieran con más frecuencia. Curiosamente, no hubo una correlación similar entre el cuidado materno y el número de otros genes saltarines conocidos. Entonces, el equipo analizó el patrón de marcas químicas en el ADN que indica si los genes deben o no copiarse y cuáles pueden estar influenciados por factores ambientales. En este caso, la metalización de los otros genes de saltarines conocidos fue consistente para todas las crías, pero en los L1, los ratones con madres negligentes tenían notablemente menos genes metilados L1 que aquellos con madres atentas, lo que sugiere que la metalización es el mecanismo responsable de la movilidad del gen L1. Este hallazgo concuerda con los estudios de negligencia infantil que también muestran patrones alterados del ADN. Eso es algo esperanzador, porque una vez que entiendes un mecanismo, puedes comenzar a desarrollar estrategias para la intervención. ¿Y en qué se traduce todo esto en la práctica? ¿Las crías de ratón peor atendidas son más torpes o menos inteligentes? Los investigadores reconocen que este punto no está claro. Un trabajo futuro examinará si el rendimiento de los ratones en las pruebas cognitivas, como recordar qué camino en un laberinto conduce a una recompensa, se puede correlacionar con el número de genes saltarines. En cuanto al ser humano, el trabajo respalda los estudios sobre cómo los entornos de la niñez afectan al desarrollo del cerebro y podría proporcionar información sobre los trastornos neuropsiquiátricos como la depresión y la esquizofrenia. Los retrotransportadores L1 son activos tanto en humanos como en roedores, sin embargo, mucho más abundante en los ratones. El genoma del ratón contiene casi 3.000 elementos L1 activos, mientras que en el humano tiene solo 90 o 100. Todavía no sabemos cómo la experiencia puede afectar la movilización del L1 en humanos o si la peor cantidad de elementos corresponde a una menor actividad general de L1. Creo que estos estudios pueden realizarse en el futuro mediante el análisis de poblaciones específicas como las personas que experimentaron un maltrato infantil. No sabemos cuánto de lo que somos se debe a la genética y cuánto al ambiente, pero nosotros proponemos una combinación de las dos, dicen los investigadores. Quiénes somos depende de nuestra genética y del entorno, porque el cariño de una madre cambia el ADN de su hijo.